Bezrat Hashem, vamos a empezar hoy una nueva Mishnah 7b, Masejet Megillah. Esta es la Mishnah. No habla, estas Mishnayot que vienen no hablan de Purim, pero nos van a enseñar. Es una introducción a un tema más adelante que vamos a ver de Purim. Pero son muy importantes, van a darse cuenta ustedes que tienen mucha trascendencia para nosotros en nuestra vivencia del judaísmo. Dice, En ben Yom Tov le Shabbat be'ela ojel nefesh bilbat. No hay diferencia, ¿ok?, entre Yom Tov y Shabbat con respecto a la realización de labores. O sea, así como en Shabbat es prohibido trabajar, en Yom Tov es prohibido trabajar. O sea, todas las melajot que hay en Shabbat también tienen aplicabilidad en Yom Tov, las restricciones. Con respecto a la realización de labores, más que la realización de la preparación de alimentos, pues en Yom Tov está permitido realizarlas a priori y en Shabbat está prohibido. ¿Okay? Esa es la Mishnah, solo ahí la Mishnah. Entonces miren que hay una nota larga abajo, la 7 y la 8, vamos a leerla porque esto va a contextualizar y después vamos a leer a Rashi un poquito también. Dice, cualquier tipo de labor que está prohibido realizar en Shabbat también lo está en Yom Tov. Sabemos las 39 melajot, como por ejemplo cazar, pintar, como por ejemplo coser, descoser, excepto las labores requeridas para la preparación de alimentos, que generalmente se permiten hacer en Yom Tov, como declara el versículo. Pero lo que sea comido por toda persona, solo eso podrá ser preparado para vosotros. Shemot 12:16. O sea, hay un pasuk de la Torah que nos dice que el alimento que sea comido por la persona se puede preparar en Yom Tov. O sea, lo de preparar alimentos en Yom Tov, lo de poder cocinar en Yom Tov, es algo de la Torah. La misma Torah nos dijo que podíamos hacerlo. Entre esas labores está incluida la de degollar, o sea, hacer shehitá, encender fuego, cocinar, hornear y amasar. Ahora, sabemos que encender fuego solamente de un fuego que estuvo antes del Yom Tov. Cocinar, hornear y amasar. Esta Mishnah se enseñó de acuerdo con la opinión del Bet Shammai. Sin embargo, el Bet Hillel sostiene que cualquier labor que está permitida realizar en Yom Tov para preparar alimentos también lo está permitido para otras necesidades, que pues sostiene que debido a que Yom Tov se permite realizar una labor cuando necesaria para la preparación de comida, también se puede realizarla cuando no es necesaria para dicha finalidad. El comentario del Rambam. ¿Qué quiere decir este comentario final? Por ejemplo, en la antigüedad, las personas, y aún en estos días, en muchos lugares, las personas les agrada, les gusta bañarse ¿con qué? Con agua caliente. ¿No? Y no se arriesgan a bañarse con agua fría, no les gusta. Entonces la pregunta aquí radica la diferencia entre el Bet Shammai y el Bet Hillel es si uno podría calentar agua en Yom Tov, ¿ok?, para bañarse. Es calentar, es como cocinar el agua, ¿no? Como si uno fuera para un café o un té, cocinar el agua. Pero la razón por la cual la persona realiza esta labor no es para comer. Su intención es bañarse. El Bet Shammai dice, no, la Torah dijo para lo que puedan comer. El Bet Hillel dice, no, ya que la Torah permitió lo de la comida, también permitió si uno tiene otra intención, como el ejemplo ahora que colocamos de bañarse. La halajá, si me preguntan cómo queda como el Bet Shammai. Okay. Uno no puede calentar agua para bañarse en Yom Tov. Pero aquí en este clima, Aquí es generoso. sí. Sin embargo, con respecto a los castigos por la profanación de estos, existe una gran diferencia entre ellos. Si, por ejemplo, alguien realiza en Shabbat una labor prohibida de forma intencional, merece la pena de lapidación. O sea, Bemesij, Mejalel Shabbat Bemesij, merece lapidación. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que transgrede el Shabbat siendo consciente de que lo que está haciendo es prohibido de la Torah y se le advirtió y esa persona aún así lo realizó, merece esta pena que acabamos de mencionar. Si hubo testigos que advirtieron no hacerlo, recuerden que se necesitan 2 o 3 testigos que le han advertido, que le han dicho no lo hagan, ¿verdad? Pero si no lo hubo, merece la pena de karet. ¿Cuál es la diferencia? Que en la primera es una pena que tiene que aplicar el Beidín. El Beidín llama a los testigos van al Beidín, testifican y se surte todo un proceso y se aplica la pena. ¿Ok? En este caso, lapidación.
En el segundo caso, el Karet, no hay testigos. Porque lo hizo ¿qué? A escondidas. ¿Quién es el testigo? Shaman, el cielo. Y entonces, ¿qué significa eso? Que el Karet que es del cielo se lo van a aplicar. Ahora, ¿qué es Karet? Vimos en Masejet Moed Katan, el Karet, hay varias interpretaciones que significa Karet. Lo va a leer no morir antes de los 40 años, no tener hijos, morir una muerte rara, accidente, cosas así. Luego lo alejen para mirar. ¿Okay? O sea, el cielo. Y si cometió la transgresión de forma no intencional, esto es muy importante, o sea, la persona llevó a cabo una labor en Shabbat sin intención, eso es lo que se llama beshogeg, o sea, un error, un ta'ut, se equivocó la persona. ¿Ah? No está obligado, perdón, sin intención, solo está obligado a ofrecer un korban hatat, o sea, él está obligado a llevar un korban de culpa, pecado, para expiar por su pecado. Sin embargo, si alguien realiza estas labores en Yom Tov, no merece ninguna de estas penas. Se dice Rashi, si lo hizo en Yom Tov, esa es otra diferencia. O sea, esta pena es para Shabbat. Para Shabbat. En Yom Tov no hay ese tipo de castigo. Ahora, ¿por qué en Yom Tov no hay ese tipo de castigo? Se prohíbe en Shabbat y en Yom Tov, pero la diferencia es que en Shabbat hay un castigo y en Yom Tov no hay castigo. Sí, exactamente, esa es la opinión de Rashi. Ahora, ¿por qué en Yom Tov no hay castigo? Eso es lo que nos va aquí a la Mishnah a explicarnos por qué en Yom Tov no. Ahora, vamos aquí a Rashi, aquí arriba, donde dice en negrita, no hay diferencia. Lo ven ahí arriba, a su costado derecho superior. No hay diferencia entre Yom Tov y Shabbat con respecto a que se permita a priori realizar labores de Yom Tov, lo que está prohibido realizar en Shabbat. Pero con respecto a los castigos por la profanación de estos, existen varias diferencias entre Shabbat y Yom Tov. Pues la profanación de este Shabbat se castiga con la pena de lapidación y de caer, dependiendo de la advertencia de los testigos, mientras que la profanación de este Yom Tov constituye solo una prohibición cuyo castigo son los soles, Malkut. 39 latigas, 40 menos 1. ¿Ok? Malkut. El Irán da 40 también. Nosotros llamamos en Makut. No, tiene que ser 40 es el máximo, entonces nunca llegamos a 40, le damos 39 para que no llegue a decir que fuimos severos. Bueno, ahora la Gemara. De lo que enseña la Mishnah, no hay diferencia alguna entre Shabbat y Yom Tov más que las labores relativas a la preparación de alimentos. Se deduce que para las etapas preliminares a la preparación de los alimentos, como afilar un cuchillo para degollar un animal, tanto este, Shabbat, como aquel Yom Tov son iguales. En ambos está prohibido realizar las labores correspondientes. Es decir, las labores previas a que el alimento quede apto para ser cocinado, como por ejemplo la shejitá, ¿verdad? No va a comer, es prohibido comer un alimento vivo, ¿verdad? Un animal vivo. Entonces, de aquí se entiende, hay una opinión que acabamos de leer, que la preparación de los alimentos, o sea, colocarlos, o no colocarlos, perdón, hacerlos aptos para el consumo humano en el sentido de la carne, por ejemplo, o por ejemplo en el sentido de ir en Yom Tov. Y la Torah permitió que yo comiera, que yo obviamente cocinara o permitiera, entonces yo quiero bajar esas manzanas o esas naranjas que están unidas al árbol, recolectar. Eso es una de las labores prohibidas en Shabbat, que también está prohibida en Yom Tov. Entonces la Gemara del inicio nos está diciendo que sí se permite cocinar, pero no todas las cosas que están relacionadas a la labor o la acción de alimentarse están permitidas. Por ejemplo, recolectar, o yo quiero comerme un tomate o quiero una papa, entonces la puedo sacar de la tierra. No es permitido eso. Solamente lo que refiere a una cocción de un alimento que ya que no está propiedad. O, por ejemplo, yo quiero cocinar una pasta en Yom Tov, o quiero un alimento en Yom Tov, o quiero comerme un pedazo de carne en Yom Tov, o bueno, digamos una pasta es más fácil porque le voy a explicar. Y entonces yo digo, llegó Yom Tov, pero yo no tengo comida. O sea, no me preparé o no hubo una situación y yo no tengo la comida. Puedo ir al supermercado en Yom Tov, ir y comprar la pasta y lo que quiera comer. Sí, para preparar ese día y comer ese día. Gracias. Entonces, para comer ese día, la Mishnah, la Gemara no. ¿Por qué? Porque la acaba de decir solamente lo que es preparar, cocinar.
no lo que se necesita, no los insumos que necesitas para cocinar. Nos está diciendo eso, para que nadie piense que, ya que me permitieron cocinar la pasta, entonces también me permitieron ir a comprarla, por ejemplo. No, solamente es el alimento que ya tienes ahí, lo preparas para En comer Yom Tov. en Yom Tov. Sí, en Shabbat no hay pregunta porque en Shabbat es prohibido cocinar. Se me ocurre una pregunta referente a esta Mishnah, Sí. en la que habla aquí la Gemara de la preparación preliminar. Si en Shabbat la persona, por lo que las ensaladas a veces se hacen en el tiempo para que no se ponga fea, en caso tal, por ejemplo, que hablemos de la ensalada más común, que es la ensalada israelí. El pelar ese pepino se considera de pronto como una melajot, Pelar en Shabbat sí es prohibido. aunque se vaya a comer uno ese pepino enseguida. Ahora, aunque se lo va a comer uno, ahora sí hay gente. ¿Cómo se puede hacer? Se puede, por ejemplo, como en el caso de una banana, uno le quita, se permite porque es el de agilá. Ahora, si para una persona es desagradable ¿qué se hace? Se quita con ogel y pesolet, que quiere decir no al ras, no solamente la cáscara, sino que también se quita alimento, y en ese caso se permite. Okay. La parte verde del pepino, o sea, la verde. No significa que pueda hacer todo, sino que una parte puede hacer así, la otra parte con comidita. Sí. ¿Cuál es el motivo? Entonces dice, quedó claro esto, de que no se puede hacer todas las labores, sino no es que voy a comprar, voy a vender, voy a cosechar, porque yo tengo hambre y voy a cocinar, voy a sacar la papa en Yom Tov para cocinarla. No, hay que ser, lo que te permitió la Torah fue en el mismo Yom Tov. Cocinarla ya la tiene. Nuestra Mishnah, dice la Gemara, no concuerda con la opinión de Rabbi Yehuda, pues se enseñó en la siguiente baraita: no hay ninguna diferencia entre Yom Tov y Shabbat con respecto a la relación de labores. Mira que aquí dice labores, más melajot, más que las que se realizan en la preparación de alimentos. Rabbi Yehuda permite incluso hacer en Yom Tov labores concernientes a las etapas preliminares, que es lo que hemos hablado aquí, de la preparación de alimentos. Según la opinión de Rabbi Yehuda, sí podría ir a cosechar. Hasta secheita. Secheita, seguro. Según Rabbi Yehuda. Pero entonces, enseguida nuestra Mishnah nos pregunta: ¿y por qué no hacemos como Rabbi Yehuda? ¿Cuál es el motivo del primer Tana para determinar que Yom Tov solamente está permitida la preparación de alimentos y no sus etapas preliminares? Amarcara lo que dice el versículo. O sea, mira lo que dice el versículo, entiende lo que dice el pasuk de la Torah literalmente. ¿Qué dice? Pero lo que sea comido por toda persona, solo eso podrá ser preparado para vosotros, lo cual se entiende que solo eso, la preparación de alimentos, está permitido, pero no es su etapa preliminar. Rabbi Yehuda, ¿y cuál es el motivo de Rabbi Yehuda para determinar que incluso está permitido realizar labores relativas a las etapas preliminares de la preparación de alimentos? O sea, ¿dónde saca Rabbi Yehuda que uno puede ir si quiere cosechar? Lo dice del versículo, para vosotros, la gem. Entonces, ¿cómo entiende él eso? Pues él hace énfasis en la expresión para vosotros, que enseña que incluso está permitido preparar todas tus necesidades, y esto incluye etapas preliminares de la preparación. Entonces, como la Torah dijo para vosotros, que decir todo lo que tú necesites. Así no entiende la ayuda. Los sabios no, los sabios dicen no, solo para comer. Y hacen énfasis en ¿qué? En comer, en la preparación, en la cocción de los alimentos que los hace aptos para que comamos. Más no en la etapa preliminar de ir, cosechar y buscar y comprar, no. Okay. Ahora, lugares, Israel, por ejemplo, muchos lugares donde la comunidad judía es muy grande, ustedes saben que Shabbat y Yom Tov no hay nada abierto. Shabbat menos, entonces, por eso digo, por eso está hablando. A las 4 de la tarde olvida todo el mundo ya está. Eso está hablando de qué? De la antigüedad, cuando la gente En Israel. Sí, Israel, entonces en un lugar de mucho, muy grande, se cierra todo. No, en Panamá cierran es a las 5 de la tarde. Sí, por eso, antes de que. Panamá hay más sol. Sí. Sí, en toda la época del año. Y en Israel Es muy parecido aquí. Sí. Entonces en Israel no, en Israel hay a las 4 entra Shabbat, a veces en Jerusalén. Entonces a las 2. A los papelitos te lo dicen. A la 1, 2, y ya no hay, pasa más tren, no pasan más buses, hasta las 2, ahora en el invierno. Porque al 4 en la carnero. Entonces, Rabotay, enseña que está toda su necesidad, incluso la etapa preliminar de la preparación. Y el otro Tana, el primero, El otro, el Rabbi Yehuda. sí, el otro, no nos ha dicho quién es el otro, no digo que en realidad es el otro Tana.
Y para el otro también, el primero, hay una dificultad, pues también está escrito para vosotros. ¿Y qué deduce esta expresión? Se la llamará. Deduce que solo para vosotros te permite preparar alimento en Yom Tov, pero para los no judíos, no. Acaban de ver ustedes la fuente en el Talmud de donde sale lo que decimos siempre en Yom Tov, de si se puede invitar a un no judío a comer en Yom Tov. Mira lo que acaban de ver. Pero para los no judíos, digo, y no. Y así mismo para vosotros, pero no para los perros. Hay una pregunta. Qué pregunta, ¿verdad? Pero la obligación de dar a sus perros primero. Esa pregunta. Entonces, nos voy a preguntar. En estudios siempre surgen preguntas muy interesantes. ¿Qué significa que una persona puede preparar comida exclusivamente para el perro en Yom Tov? Shabbat seguro no. Pero, ¿qué comen hoy en día los perros? ¿Qué alimento comen ellos? Mi perro no. Nosotros comemos de lo que le damos a la calle antes de alinear. Okay. No come las bolitas y eso. Entonces, no le dan si come concentrado no hay pregunta. Porque el concentrado ya está listo, todo le manda a ponerle su alimento. Ahora, si es un animalito, un perrito, un gatito, que come comida, digamos que hay que prepararla, entonces lo que hay que hacer es dejarla desde antes de Yom Tov, dejársela lista. Ahora, si esto le presenta alguna dificultad o le presenta algún sufrimiento para el animal, vamos a ver más adelante que se permite. ¿Okay? Si hay un sufrimiento, porque no vamos a hacerlo sufrir. ¿Okay? Se permite más adelante. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer, que la persona también coma de eso. Nosotros comemos del pollo que le damos, pero la parte de él está separada, sin sal, sin nada. Entonces la persona puede comer, o sea, ¿qué comer? ¿Qué es comer en la halajá? Yo le digo, hay que comer, hay mitzvah de comer matzah. Entonces, ¿qué catzai? De probarlo, sí, no, bueno, ya. Pero tener cabana de qué, Mike cabana, ¿cuál es la intención de que yo lo estoy haciendo? No para el perro, sino para mí, que va a comer. Digamos que un poquito más difícil, pero como que dice, mira, yo estoy haciendo esto y yo voy a comer y va a quedar y él va a comer también conmigo. Bien, entonces viene un no judío a tu mesa, no lo debo recibir. O sea, vamos a ver ahora que en realidad es sí. Porque, por ejemplo, si una persona fue muy cuidadosa e hizo toda su comida antes de Yom Tov, toda su comida, él no va a cocinar nada en Yom Tov, él cocina todo, ya yo tengo todo listo. El caso clásico en la halajá es la empleada no judía en el hogar, empleada de servicio. Acabamos de ver que el destino. Entonces, ¿cómo se soluciona si la señora se le puede dar la comida en el todo, se le puede dar la comida en el todo? ¿No? Entonces, ¿qué se hace? Si lo que se cocinó antes de Yom Tov no tiene ningún problema, la persona lo puede comer. Todo el problema es que yo en Yom Tov quiera cocinar, ¿ok? Y exclusivamente para esa persona. Ya. Es uno. Dos, que en la antigüedad no era como nuestros días. Que era como nuestros días. La gente era muy medida con las cosas. ¿Ok? En la época de la Guemará. Entonces, no, pero hace 100 años la gente comía más. Sí, yo estoy hablando de la época de la Guemará. En Babel, porque eran zonas donde había mucha necesidad y había gente que por ejemplo, en Shabbat, los panes de Shabbat y todo lo demás lo hacía lo mínimo en la halajá. O sea, lo mínimo porque no había, la harina era un lujo, era costosa en todo lo demás. Entonces, por poner ejemplo, bueno, yo tengo 10 personas en mi casa, voy a hacer justo 10 panes. Porque son 10 en mi casa, 10 panes. No va a ser más. Pero ¿qué pasaba? Se presentaba uno judío. Yo, aquí está, mira, qué bueno, que están en su fiesta, que están en no sé qué. Entonces, ¿qué pasaba? Decía la persona, bueno, en ese momento, y aún en la cultura y en la vivencia nuestra, es muy malo que llegue alguien y uno le brinde unos hospitalarios, no es como Gran Avil, si sea de tomar, de beber. Entonces, pero bueno, pero ya no quedó comida, ya no quedó esto, porque la gente hacía, vuelvo y digo, era justo lo que hacían. Entonces, cocinaban, eso es lo que está diciendo la Mishnah, para el no judío, ¿no? Para qué es lo que hay que hacer, la salida más fácil a todas luces, es cuando uno cocina.
O sea, en Yom Tov uno no cocina pensando en que va a sobrar. Estamos hablando que se cocinando en el mismo Yom Tov, ¿verdad? ¿Y cómo se come el mismo? ¿Cómo así? ¿En qué sentido explico? Bueno, ya estaba hecho desde antes. Pero es lo mebushá. Ah, para que se sirviera y todo lo demás. No, se cuidaban. Ahora, hay una halajá que hoy en día es poco frecuente, pero está en el Shulchan Aruch, donde dice que es prohibido que un judío se siente a tomar vino como un judío. ¿Ok? Inclusive bebidas alcohólicas. El Shulchan Aruch va más allá. Entonces la gente podía compartir la comida, pero bebidas alcohólicas y todo lo demás no se acostumbraba a compartir. Pero el asunto, volviendo al punto, era que ellos, la mejor salida, perdón, en el caso de alguien que está cocinando en Yom Tov, es que cocine sin medir. ¿Ok? Cocino arroz al ojo, y también es la salida más práctica. ¿Cuál es la más práctica de todo? Pero esa salida es para qué, para... En el caso que se haya necesitar, en Yom Tov mismo. Llegó alguien que yo no esperaba. O sea, mire, aquí pasa. ¿Qué pasa? Que se doble un pelito. Por ejemplo, llegan personas que son familia, no judías. Y llegan en Yom Tov. ¿Por qué llegaron en Yom Tov? No me pregunten. Porque pasaron por ahí, porque quisieron visitar, o por cualquier razón llegaron y vieron que están comiendo. La suegra. Llegaron que están comiendo, ¿no le va a brindar comida? Imagínense, ¿qué problema? Como usted no. No, es que hoy es Yom Tov y yo no voy a ir, no sé, mejor dicho. Entonces, ¿cuál es la solución más sencilla? La más sencilla de todas es como hacían muchas mamás. A cada uno le quitan un poquito y de ese poquito arman un Y nuevo. la sopa, échale más agüita. A cada uno le quitan un poquito, a cada uno le quitan una tajada, Muy salomónico. a cada uno le quitan un pedacito Un pedacito de pollo, ¿verdad? O un pedacito de la carne o de lo que sea, y ahí armaron otra manera. Si es para tu mamá, no me toques mi comida. Así es. Arman otra maná, otra porción. ¿Ok? Entonces, eso es. Esa es la más sencilla de todas. Ya, porque ahí uno cocinó 100% para el Yehudí, pero digamos que es como el que dejó algo, no quiere algo, llévatelo. Mira, tú, ensalada, porque vamos a quitar la ensalada, le quitamos esto y ahí ya, a todas luces se permite. Entonces, pero también hay otra dificultad, dice la ayuda. Pues también está escrito esto, un término restrictivo que limita una ley en particular y que deduce de él este término. La Gemara responde, Rabbi Akiva dirá, en el versículo está escrito el término eso, que es restrictivo, y está escrito también en la expresión para vosotros. Esta es inclusiva. Ahora bien, ¿cómo se resuelve esta diferencia? Kam amishkarim, de la siguiente manera. Bamakshirim. Este término, eso, hace referencia a las etapas preliminares de la preparación de los alimentos que son posibles hacer en la víspera de Yom Tov, como por ejemplo afilar un cuchillo que se deterioró en la víspera de Yom Tov y no es válido para degollar, para sheyita. Caso en el cual Rabbi Judá prohíbe realizarlo en Yom Tov porque se puede realizar en la víspera, mientras que aquella expresión para nosotros hace referencia a las etapas preliminares de la preparación de alimentos que no son posibles hacer en la víspera de Yom Tov. Por ejemplo, afilar un cuchillo que se deterioró en Yom Tov, cuyo caso la Judá permite hacerlo en Yom Tov porque no hay otro momento para hacerlo. Se refiere a si lo que se hace en Yom Tov, en la víspera. Si lo que se puede hacer en la víspera, aún Rabbi Judá te dice, hazlo en la víspera, no lo hagas en Yom Tov. Aún en Rabbi Judá, que es tan permisivo en ese aspecto, o a una opinión más flexible, te dice, si lo pudiste hacer en la víspera y no lo hiciste, perdiste. Yo no te voy a autorizar que lo hagas cuando ya entró Yom Tov. Pero si algo no se puede hacer en la víspera, como por ejemplo la ensalada, o como por ejemplo ensalada, sí, algo que se deterioraba, que se dañaba, si se hacía con mucho tiempo, hay alimentos, por ejemplo, que entonces... No, pues mira, hay alimentos, por ejemplo el tomate es muy peligroso, el mismo... algo que tenga vinagre o alguna cosa de esa es... Y aquí vemos el limón, echarle a... Aquí vemos que también Rabbi Judá dice al final, no, tú antes de Yom Tov podías ir a haber comprado las papas, podías haber ido a sacar las papas de la quería o las pastas, no lo hiciste, yo también te digo, no lo hagas. Eso es, cuando yo dije que se permitía aún las necesidades, algo que no se podía hacer en la víspera.
O sea, él restringe el permiso. Habíamos visto al principio que era como que cualquier cosa, entonces no. Yo quiero explicar lo que digo. Lo que yo digo, dice Rabbi Judá, es lo que no se pudo hacer antes, no se podía hacer en este Yom Tov. Pero lo que se podía y tú no hiciste, Ya. perdiste, digámoslo así. Un ejemplo, ¿verdad? Porque ahí sí. Por ejemplo, tú podías haber ido al Yom Tov antes de comprar la comida para Yom Tov. Sí, ok. No, yo no fui porque me demoré, porque aquí, porque acá, porque Sí, en caso tal es las compras. por ejemplo, las compras. No lo hiciste, yo no te voy a autorizar, no creas que yo te estoy autorizando para que vayas y compres en Yom Tov. No. Pero lo que no se puede hacer en Yom Tov, lo que entró Yom Tov y no se podía haber hecho antes de Yom Tov, eso es lo que te estoy autorizando. ¿Cómo que? Como por ejemplo, aquí, el ejemplo que da aquí es de afilar un cuchillo de shehita que se dañó en Yom Tov. O sea, estaban haciendo shehita en Yom Tov y el cuchillo le salió una pegima, ¿cómo se pegima? Una hendidura. Entonces él permite alisarlo en Yom Tov. O sea, Rabbi Yehuda permite que se haga shehita en Yom Tov. Sí. Si es para la necesidad. Si no se puede haber hecho antes. Si es para la necesidad de ese día. Ese día y no se puede haber hecho antes, entonces dicen, bueno, ¿por qué no se puede haber hecho antes? Porque había animales o porque había una condición, había una situación y entonces no había carne para el Yom Tov. O por ejemplo, cuando Yom Tov cae después de Shabbat, que en esa época de pronto no se puede aguardar tanto tiempo el animal. Exactamente. Esa es una de las razones por las que él permite, si nos metiéramos al IUM, a la Fuerza Marina, dice porque no había los sistemas de conservación de alimentos que tenemos hoy en día. Hoy en día, todas las alimentos que nosotros consumimos, todos, tienen algún tipo de conservante. O sea, en esa época. muy raro el alimento que esté, bueno, lo que dicen vegano, ¿cómo se llama? No vegano. Eso está muy difícil. No vegano. Hay otra cosa, GMO creo que se llama, no sé qué. GMO. Algo así que no tiene ningún tipo de Tiene... algún tipo de preservante o de Pero antes de eso, ¿cómo se llama? Que le echan a las plagas, ¿no? Orgánico y contra las plagas, insecticidas. Insecticida. Usted pone a ver, aún el tomate, aún la papa, un tomate tiene insecticidas. Todos. Todos tienen. La caña de azúcar, del azúcar, todo tiene. No tanto eso, sino que los procesos después de Por eso, recolecta ahí vamos. y para adquirir, Y le echan otro, le echan cal, le echan Todo cosas tipo de así para conservantes. que- Entonces, para que Entonces, por madure. eso la comida hoy en día sabe diferente. Sí. Y además de eso, dura más. ¿Verdad? Dura más. Por el caso más característico que todos conocemos es la leche. Hoy en día, cualquier leche en el mercado, o sea, hoy en día es imposible, a no ser que tú vayas a un lugar a comprar en una finca o donde ordeñan, es imposible conseguir leche sin procesos de ultra pasteurizado en un supermercado cualquiera. No se consigue, no se vende, ni en ninguna tienda. No, porque además las leyes no lo permiten. ¿no? Exactamente, las leyes cambiaron Las leyes para que cambiaron. toda la leche que ya vendía, y en realidad aquí en Colombia, según ustedes recuerdan, hubo una discusión hace un tiempo atrás, un pocos meses atrás, porque no era leche lo que estaban vendiendo, una cosa que se llama lactosuero. ¿Qué es eso? O sea, ni siquiera es leche, es una Todavía cosa que es. ha pasado procesos industriales y todo lo demás, y es algo parecido a la leche que tiene base en la leche. Es decantarla, decantarla. Y además de eso, mucha de la leche que se consigue hoy en día, en realidad, es leche rehidratada. ¿Qué significa? Si es que es leche, ¿qué significa? La volvieron leche en polvo para conservarla, porque esta leche puede durar muchísimos años almacenada, ¿verdad? Y cuando van necesitando, lo que hacen las empresas, las industrias lácticas, es agregarle agua y volverla y envasarla líquida. Calentarla y envasarla líquida y vender. Dicen, estoy tomando leche. ¿Y cuándo fue ordeñada esa leche de cuándo? No, hace 20 años atrás. Así es. O sea, cuando uno está en el mundo de las cuestiones alimenticias, de la industria alimenticia, no ve, hay muchas cosas. Y la cosa fría, no tiene Una cantidad de cosas que la gente no sabe lo que va. Por eso el kashrut. La gente no sabe lo que come. ¿Verdad? Y a veces hay muchas cosas. O sea, creemos porque lo que hay es mercadotecnia, no realidad. Entonces te venden una cosa, no, que esto es más sano, que esto más no sé qué, que esto. Y en realidad no. En realidad bien es perjudicial. Bueno, Hasta con las bebidas. no, por favor. Coca-Cola cero, Coca-Cola normal, Coca-Cola de dieta, Coca-Cola. Dice, no, me voy a tomar una de dieta porque es que esta es más. Y si he tomado 2 al día, ¿verdad que en un año estás? Por eso. No tiene nada de. Qué fácil.
Bueno, vamos a ir culminando acá en la nueva Mishnah. Mira, ahí terminamos la nueva Mishnah, vamos a terminar la otra y ya. No hay diferencia entre Shabbat y Yom Kippur en lo relativo a sus prohibiciones. Ahora nos va a hablar de Yom Kippur. Salvo que la profanación intencionada de Shabbat conlleva un castigo de pena de muerte por medio del Bein. ¿Ok? Ela sheze zedono beyat Adam, a través de un hombre. Y la profanación intencionada de Yom Kippur, de aquel, conlleva un castigo de pena de caret por medio del cielo. ¿Ok? Entonces mira lo que dice Rashi, vamos a Rashi. Recuerden, a su costado derecho, dice, juzgada por un medio del Beidín, conlleva la pena de muerte por medio del Beidín. También, cuando incurre en ambas transgresiones simultáneamente en Yom Kippur, es sentenciado a la pena de muerte. Pues una prohibición que conlleva la pena de caret es como una prohibición que tiene pena de muerte por medio del Beidín. ¿Okay? ¿Qué quiere decir Rashi? Que también la pena de transgredir Yom Kippur, la gente lo ve, conlleva la pena de caret. ¿Cuál es la diferencia? Que la una y la otra, todo depende si se hizo en público o no se hizo en público. ¿Okay? Lo que está diciendo Rashi. Porque aquí yo entiendo que el caret, eso, se hizo Yom Kippur es caret por medio del cielo, sí, pero eso sí se hizo en privado. Pero si la persona llevó a cabo la transgresión en público y se la advirtió y todo lo demás, ahí es diferente. También Yom Kippur, correcto. De lo que enseña la Mishnah, vamos a la Gemara, de lo que enseña la Mishnah, que no hay diferencia entre Yom Kippur y Shabbat, más que en la entidad que juzga a quien transgrede un Beidín para Shabbat y el cielo para Yom Kippur, se entiende que respecto a la obligación de pagar cuando alguien realiza una labor prohibida, que a su vez también conlleva una sanción monetaria. Vamos a ver aquí la Gemara se metió en, por ejemplo, nota 11, miren abajo, una persona que incendia el campo de su prójimo en Shabbat o en Yom Kippur, en este caso está transgrediendo simultáneamente el Shabbat y cometiendo un acto que tiene sanción monetaria. ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo incendió? ¿Por venganza o por todo lo demás o por hacerlo? Entonces, tiene una sanción que espiritual. O sea, es espiritual, pero lo aplica el Beidín, pero también hay sanciones, otro tipo de sanciones que no solamente son lo que ya ustedes conocen, los 39 latigazos o el caret, no. Hay sanciones que el Beidín impone monetarias, una multa llamaríamos hoy en día. Hay que pagar tanto. Compensación. Exactamente, porque hiciste perder a tu compañera, tú tienes que pagarle lo que vale, se calcula el lucro cesante, todo eso es lo que hay en las legislaciones acá también contemporáneas. Entonces, tanto este Shabbat como este Yom Kippur son iguales. En ambos casos, la persona queda absuelta de la obligación de pagar, pues se aplica la regla de la persona solo queda sujeta a la pena de mayor rigor. Esto lo estudiamos en Masejet Makot y en Masejet Sanedrim. Kan le divramine. Esto también en la legislación, por ejemplo, de este país lo hay. La tasación de la pena se llama eso, en el lenguaje jurídico. Kan le vidravine. O sea, nosotros aplicamos la pena mayor. En monetario. No, si hay una sanción monetaria y una sanción, en este caso, física también, espiritual física, entonces le aplicamos ¿cuál? La monetaria es menor, ¿verdad? Entonces le aplicamos ¿cuál? La física, y ahí queda exenta de la otra. O sea, la otra, digamos que no le duele más el bolsillo. Eso es una expresión, pero lo que pasa es que aquí, o sea, perdón, que no son sanciones, es una pena de muerte. Eso no es que va a doler. No estamos hablando de que le van a dar un golpecito, ¿no? ¿Explico? Preso. Entonces ellos dicen, los jamén enseñan cable de vidraba mine, ¿ok? Nosotros aplicamos la pena, eso lo vimos en Masejet Makot. O sea, por ejemplo, una persona que merece malkut, merece latigazos y también merece caret, ¿qué le aplicamos? Merece latigazos y merece hayat mitá, la famosa hayat mitá, la pena de muerte, la máxima pena, la hayat mitá. No le vamos a dar primero malkut y después le vamos a dar hayat mitá, no. Una sola pena y ya con eso
exime la otra y ya cubrió todo su daño. Según la cual no se sentencia una persona a 2 penas por cometer un mismo acto, sino que se le aplica solamente la pena de mayor rigor, la pena de muerte en este caso, quedando absuelta de la pena de menor rigor, la obligación de pagar. La postura de Ketana sigue nuestra Mishnah, que sostiene con respecto a la pena de Karet. También aplica a la regla de que la persona solo queda sujeta a la pena de mayor rigor. Birri viene Junia ben Akana. Desde esta Mishnah sigue la postura de Rabbi Junia ben Akana. Rabbi Junia ben Akana, para ustedes, no una idea, es un sabio muy importante, y han escuchado la oración que dice Elohai Netzon Dios mío, que mi alma sea como polvo para todos. Al final de la Amidad, ¿saben? Sí, Es de Rabbi Nehunia ben Akana. ¿Ok? Y conocen el Ana Bejoach, que lo veía Rabbi Nehunia ben Akana es el autor de esa plegaria, para que veamos quién era este personaje que nos va a decir, que nos va a hablar ahora. ¿Okay? Sigue la postura de Rabbi ben Akana. Pues enseñaba en una baraita, Rabbi Nehunia ben Akana considera que Yom Kippur es como Shabbat en lo que respecta al pago cuando una persona le hizo una labor prohibida que a su vez también conlleva una sanción monetaria. Shabbat, pues así como cuando incurren ambas transgresiones simultáneamente en Shabbat es sentenciada a la pena de muerte y queda exento del pago, también se aplica la regla de la persona solo queda sujeta a la pena de mayor rigor. También cuando incurren en ambas transgresiones simultáneamente en Yom Kippur, מי תחייב בנפשו לפטור מהתשלומים. Es sentenciada a la pena de muerte y queda exenta del pago. Aprendas esa palabra muy importante. Tashlum. Tashlum. Pero tashlum. ¿Qué es tashlum en hebreo moderno? ¿Ah? Cuando tú estás negociando el salario. Importante. Tashlum. ¿Cuánto quieres tú? Mascore de sueldo. Pero tashlum es cuánto le quieres de paga. Cuando tú estás negociando con el que te va a decir, no, que yo quiero $20 la hora, o 10 horas, o el mes, quiero ganar $10,000. Ese tashlum, Kama tashlum, ¿cuánto quieres de pago? Ajá, tienes que saber. ¿Verdad? Y ahí empieza el baile, ¿no? ¿Sabes cómo es el baile? Que sí, pero que no. Queda exento del pago porque esta regla también se aplica con respecto al Karet. No me sé por qué me digo esta palabra, porque estaba en una conversación de un tema y se me olvidó la palabra, esta palabrita, y ahora que la veo enseguida, de estar hablando con un Rabbi Israel, que cuánto, que aquí, que acá, y él me dijo Tashlum, y después me dijo, Tashlum, claro. Usted sabe que cuando un idioma no lo ejercita todo el tiempo, hay palabras que se le van. Una pregunta, ¿no? ¿Y si Kippur cae entre el Shabbat? Sabemos que Kippur está sobre Shabbat, pero entonces, si transcurres una pena, se aplica la de Kippur y no la de Shabbat. Wow, esa pregunta increíble. Es una pregunta muy interesante que vamos a ver ya. Vamos a terminar aquí porque la pregunta es supremamente interesante, supremamente y muy relevante. Extraordinaria pregunta. Entonces vamos a ver. Se enseñó en una Mishnah. Kol hayabe keritut. Keritut es la sí, keritut es la manera, como decimos, penas, castigo, ¿ok? Castigo en hebreo, un castigo que aplica el Beidín se llama keritut. Aquí dice que keritut, pero la pronuncia porque es por semijut, pero la pronunciación correcta es keritut con K, ¿ok? Una regla gramatical del hebreo, ya que la letra anterior a la kaf es una yud, cambia la pronunciación a het. Entonces se llama smihut. Entonces, si la letra anterior a una palabra es la yud, y una palabra que empieza con kaf es la yud, la kaf va a cambiar a haf. Entonces, geritud. En este caso por semihut. Aunque se pronuncia que lo normal de la palabra es queritud. Es como el español. Cuando yo digo ayer o hoy, no digo así. ¿Cómo digo? Ayer y hoy. Ayer hoy. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la cacofonía en hebreo también hay ese tipo de reglas, ¿verdad? Aunque hoy en día, ¿qué pasa? Mucha gente yo escucho diciendo ayer o hoy, ¿no? No. Pues,
Ya eso pasó. Sí, así dice, no. Juicio mayoras y mayores. Sí. Ya eso ya no lo parece. ¿Ah? ¿Se acuerdan? No cambiaba la U. Hoy. Eso quedó papaces y mamaces. Todos aquellos sancionados con un castigo de caret que fueron azotados por el tribunal quedan dispensados de su pena de caret en el Beidín celestial. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que cuando el Beidín, hay un total que se llama queritud, pero aquí más se llama Makot. Cuando el Beidín aplica una pena aquí en el cielo, en el Shammai ya a esa persona le borran su culpabilidad. Entonces, por eso recuerdan ustedes que dice que es mejor que aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Porque ya en el Shammai, cuando ya en la tierra pagaste, ya en el Shammai Está borrado. quedaste free. Quedaste no free, quedaste libre. Ya Shenemar, pues dice, bien libre, quedaste, sí. Pues con respecto a quien es sentenciado a recibir azotes, dice el Pasuj de Barim 25:3, que dice, y se degradará tu hermano ante tus ojos. De lo que se entiende que una vez que el sentenciado fue azotado, se le considera de nuevo como tu hermano, lo que prueba que quedó dispensado del castigo de caret. Estas son las palabras de Rabí Hanina ben Gamliel. Pero hay otra enseñanza. Amar Rabí Yohanan, dijo Rabí Yohanan. Discrepa de Rabí Hanina. Discrepan de Rabí Hanina ben Gamliel, porque dijo discrepan de Rabí Hanina a sus compañeros al decir que aunque sean azotados todos los sancionados con castigo de caret, la pena de caret todavía pesa sobre ellos. La primera objeto, basado en nuestra Mishnah, Amar Rabba, dijo Rabba, que dijeron el Bea Midrash de Rab. Ya estudiamos en la Mishnah que los sabios discreparon de Rab Hanina ben Gamaliel. Pues, dice la Mishnah, no hay diferencia entre Shabbat y Kippur en lo relativo a las prohibiciones. Ela, salvo que la prohibición intencionada de Shabbat conlleva un castigo de pena de muerte por medio del Beidín, y la profanación intencional de aquel Yom Kippur conlleva un castigo de Ikaret, es decir, la encisión de la vida por el cielo. ¿Okay? Ikaret, Tikaret, Nefesh, Ahai. Ciertamente será extendida esta alma. Entre las traducciones, muchas traducen morirá, ciertamente morirá. 2 veces morirá. Traducen. O sea, morirá en este mundo y morirá en Olam Abba. O sea, ese es el momento en que no nos perdonan. Cuando transgrede Yom Kippur. Por eso ahí el Rambam lo interpreta así. Hay castigos cuya pena es muerte en este mundo y muerte en el mundo venidero. O sea, la persona no tiene Olam Abba. Por eso que ustedes escucharán, y eso hoy en día a muchos rabaní no les gusta hablar de eso, pero que hay transgresiones que me foracho en el Rambam, que dice que no tiene Olam Abba la persona, pierde su Olam Abba. Así empieza Masejet Makot. Ustedes han escuchado, todo Israel tiene parte en el mundo de dinero, todo Israel tiene parte en el mundo de dinero, son las obras de mis manos en las cuales yo me voy a glorificar. Todo el mundo conoce eso. כל ישראל יש כאלה לעולם הבא שנאמר בימי כולם צדיקים לעולם ירזו ארץ נצר מתי מה יתפאר. Así empieza Masejet Makot. Pero pero ahí hay una coma, y estos son los que no tienen parte en el mundo venidero. Y comienza Hay varios pecados. la primera parte todo el mundo se la sabe, pero la segunda parte Hay varios. Inclusive los que se fueron cuando abrieron el desierto y se fueron. Ahí está uno de ellos. hay varios que no tienen Olam Abba. Una persona que niega, por ejemplo, la veracidad de la Torá, Y que Yehudí, los hijos. entonces es Eso lo dice Rashi. El que se apega a la Torah y comparte toda la Torah, pero hay una parte, algo que no comparte la Torah, se considera Rasha y no tiene parte en el mundo venidero. Esa es una opinión. Y hoy en día mucha gente busca como... Porque hoy en día no es como en la antigüedad. Ahora, lo que dicen no es como en la antigüedad. O sea, mucha gente no cree en la Torah, no cree en la Torah, o no tiene la diferente convicción en la Torah porque le falta estudio. O sea, no hay gente que lo hace intencionalmente. ¿Okay? Cuando la Mishnah habló allá, habló de personas que habían estudiado, que habían profundizado, que conocían, y aún así se apartan. ¿Okay? No es lo mismo una persona que está empezando o que no tiene un conocimiento amplio, un bagaje, a alguno que ya se profundizó, amplió y después se descarrió. Sí, pues ese es más grave, ese ya sabe todo eso. Exactamente. Por eso dice ese tipo de personas.
De aquí vemos que el Tana de la Mishnah discrepa de Rabbi Hanina ben Gamaliel, por lo que la afirmación de Rabbi Hanan resulta innecesaria. Amar Rav Nachman, dijo Rav Nachman, esta Mishnah que acabamos de citar, la opinión de quien sigue, Rabbi Yitzchak, sigue la opinión de Rabbi Yitzchak, quien dijo que no hay obligación de castigar con azotes a quienes son merecedores de la pena de Karet. ¿Por qué? Eso lo dijo el Masechet Makot. Ya vamos a terminar, ya en 2 minutos, 3. ¿Cómo se enseña en una baraita? Masechet Makot. Rav Yitzchak dice, todos los que merecen la pena de Karet por transgredir la prohibición de Arayot, que es Arayot, las relaciones sexuales prohibidas, como mujeres prohibidas, ¿okay? Están incluidas en el resto de las Arayot en el versículo, ¿okay? De Vayikra 18-29, y serán excindidas, o sea, serán cortadas del cero de su pueblo las personas que lo hagan. Y entonces, ¿por qué la Torah especificó por separado el castigo de Karet sobre quien cohabitó con su propia hermana? Okay. Si es una prohibición de Arayot como las demás, o sea, las relaciones sexuales prohibidas, se especificó esto para enseñar que debemos castigarlo con la pena de Karet y no con azotes. O sea, que es más fuerte todavía. Y esta ley, de quien es merecedor de la pena de Karet, no es castigado con azotes, se extiende a todos los pecados merecedores de Karet. O sea, que aquí viene una nota aparte. Esta deducción, nota 18, se hace a partir de una de las reglas hermenéuticas que enseñó Rabbi Shmuel, las famosas 13 reglas de interpretación de la Torah, para interpretar leyes de la Torah, y dice, todo componente en conjunto que a efectos de aportar una enseñanza haya sido considerado por separado del conjunto, no fue aislado con su propósito propio, sino con el de aplicar dicha enseñanza en la totalidad de los elementos de conjunto. Por lo tanto, inferimos que la ley, según la cual el castigo de Karet exime de la pena de azotes, no se restringe al caso específico de que cohabitó con su hermana, sino que se extiende a todos estos casos de Karet. Por consiguiente, siempre que se dé una situación en lo que sea aplicable la pena de Karet a una persona, no se le somete a recibir azotes. O sea, que acabamos de ver la manera de esas famosas 13 reglas de la Torah. ¿Por qué es que decimos que si le aplicamos una pena como el Karet ya queda exento de azote? Porque es mayor contundencia, entonces... El mayor es que siempre predomina. Sí. Y trajo prueba de ¿dónde? De la Torah. Resulta pues que según Rav Yitzchak, quien profana Yom Kippur no es castigado con azotes, porque ningún Karet se castiga con azotes. Y por lo tanto, la Mishnah afirma que quien profana Yom Kippur es castigado solo con Karet. No obstante, según quien opina que si existen azotes con Karet, no hay prueba de que los azotes no eximan de Karet, y por lo tanto la afirmación de Rabbi Hanan, que los compañeros de Rav Hanina ben Gamaliel sostienen que los azotes no eximen de Karet, es necesario. Rav Ashi dijo, incluso puedes decir que la Mishnah sigue la opinión de los sabios que discrepan de Rav Yitzchak y opinan que también ha sido merecedor de la pena de Karet por recibir azotes. El merecedor de la pena de Karet puede recibir azotes, y aún así la Mishnah citada puede ser congruente con lo que dijo Rav Hanina ben Gamaliel, pues esto es lo que quiso decir Ze Aikar. La profanación intencionada de el Shabbat es juzgada principalmente por medio del Beidim, que lo sentencia a la lapidación. ¿Okay? Esa es la muerte. Mientras que la profanación intencionada de aquel de Yom Kippur es juzgada principalmente por el castigo de Ikaret, y aunque el sentenciado también recibe azotes, la pena de Karet es considerada la principal por ser la de más rigor de las dos. No obstante, si efectivamente el sentenciado es azotado, estará exento de Karet. ¿Qué dijo él? Si vino un Beidín y lo azotó pensando que tenía que recibir las dos penas, entonces por cual ya le aplicamos una, queda exenta de la otra. Entonces la sacó barata no tiene Karet. Ya te aplicaron una, decimos ya pagaste tú. No, pero merece Karet. No, ya le aplicamos una. Casi todas las leyes en todos los países las conocen. Exactamente, pero miren que la raíz de esto es el Talmud. O sea, aquí estamos, no sé si ustedes segurísimo se percataron todo lo que en este corto encuentro hemos visto, leyes que son muy fuertes y que aplican en la vida y aún en nuestros días y en nuestra espiritualidad. Cuando le he juzgado allá por la pena, ya no puede volverse. Exactamente. Aquí también. O sea, si te juzgan aquí, allá arriba ya dicen, ya te juzgaron, ya no hay nada contra esa persona. Allá en el cielo, increíble.
Ya está, ya que ayúdate. Saliste ganando. Claro, pues por eso hay un chiste, ¿no? Que ustedes han escuchado que hay costumbres, los ashkenazim y también algunos sefaradín, que cuando el día del matrimonio, el novio ayuna y la novia ayuna. ¿Has escuchado eso? Dice, ¿por qué? Porque con todo lo que va a sufrir ahora. También dice que se le perdonan todos los pecados. ¿Has escuchado eso? ¿No? Que se casa. Que el día que se casa, ¿qué? La persona que se le perdonan todos los abonot, todos los pecados. ¿Sabían eso? Que se hace todos los años. Y el día que se convierte también. Escrito. Sí, eso sí, porque claro. Le perdonan todo. no, Bueno, ¿y por qué se le perdonan todos los pecados? Porque ahora lo que viene es fuerte. Tiene que. No es nada sencillo. Mejor, por eso, o sea, el Shammai dice, mira, es tan fuerte lo que viene ahora que ya lo que tenías atrás te lo conmutamos para ver qué es lo que va a hacer ahora. ¿Ah? Estará exento de caret. Siendo así, pues, según ese, pues, puesto que esta Mishnah puede ser congruente con la opinión de Rabbi Hanina Ben Gamaliel, Rabbi Hanan debió señalar que sus compañeros discrepan de él y opinan que el hecho de recibir azotes no exime a la persona del castigo de caret. Muy bien, Raúl. Una pregunta. Ahí terminamos por hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén. Amén. Asakin, Uberují. Todo lo mejor.